Buenas noches, tardes o días, dependiendo de dónde se estén conectando. Me llamo Richard Pinargota Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de medicina de la escuela del mismo nombre de la Universidad Laica de Alfaro de Manabí. El propósito de llevar adelante estos videos es de una u otra manera, desde el punto de vista médico, llegar con información precisa, veraz, de un carácter científico, con criterios éticos y técnicos bien logradas y llevadas, y hacerlo de un lenguaje que pueda ser universal, pueda ser entendible, sobre todo para las personas que no tienen nada que ver con la medicina, y de una u otra manera ir relegando o postergando aquellos que se denominan bulos, fake news o noticias que nos pueden volver intranquilos con lo que respecta al COVID-19 dentro de esta pandemia. Creo que ya llevamos más de 57 días en cuarentena, y si alguien en algún momento nos dijo que esto íbamos a vivir, creo que como mínimo uno hubiera lanzado una carcajada o al menos una hematopopeya de exclamación diciendo que era imposible. Pero bueno, esas son las circunstancias que vivimos ahora y son las adaptaciones que tenemos que tener. Por ello llegamos con un fuerte abrazo a todas las personas que están convaleciendo algún tipo de enfermedad que de pronto en otras circunstancias pudiera ser más fácil llevadera o incluso hasta solucionable, y mucho más para aquellas personas que se encuentran padeciendo de esta enfermedad. Un saludo especial al doctor Nicolás, a nuestro querido doctor Nicolás, médico imagenólogo, el cual se encuentra también batallando contra el COVID-19, y le mandamos las mejores fuerzas y las mejores vibras. Igual también un abrazo de solidaridad a todas las personas o a todas las familias que en su núcleo han tenido que lastimosamente despedir a miembros, ya sean por cualquier tipo de problemas o enfermedad, pero mucho más aún por el COVID-19. Así que nos sumamos a estos abrazos solidarios para que de una u otra manera puedan sentir y también comprender que todos estamos unidos como humanos, como sensitivos, como personas permeables a las cosas que están sucediendo. Bueno, entramos de lleno a hablar. Hoy día creo que no di ni la fecha por lo entrar a lo rápido y atrasado. Hoy día es martes 12 de mayo del 2020, y cuando acá en la ciudad de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en Ecuador, que es donde levantamos la señal, son las 20 horas con 8 minutos, llevamos adelante este video. Comenzamos a hablar con estadística. Vamos a tomar en cuenta la estadística de lo que sucede en Ecuador según el Ministerio de Salud Pública, cifras que la verdad distan de lo que muchos creemos que pudiera ser real, pero son las cifras que tenemos que tener presentes para efectos de cualquier tipo de decisión. En ese sentido, ya al día de hoy, martes, tenemos 30.419 casos confirmados, hay 2.327 personas fallecidas, y aparentemente hay 1.544 personas fallecidas que pudieran tener una alta probabilidad de que sea COVID-19. Nuevamente, en esta sumatoria de 2.300 con 1.500, en teoría estamos hablando más de 3.500 personas que de una u otra manera tendrían que ver con COVID-19. Cifras oficiales, por si acaso, porque de ahí lo especulativo podríamos llegar a cifras mucho más altas, pero tenemos que regirnos con lo que se denominan las cifras oficiales. En virtud de ello también nosotros nos ubicamos dentro del contexto mundial y mencionamos cómo se encuentra la cantidad de personas positivas en el mundo reconocidas. En ese sentido, como ya desde hace mucho rato viene mostrando una curva de crecimiento acelerado, Estados Unidos está en primer sitio con más de 1.300.000 casos positivos, y aquí viene una sorpresa porque Rusia en este momento acaba de desplazar a España en el segundo puesto, y ya con 232.000 pacientes se encuentra ocupando aquello. España en tercero con 228.000, cuarto se encuentra Reino Unido con 227.000, quinto está Italia con 221.000, Francia bajó a sexto puesto con 178.000, Brasil está séptimo ya con 177.000, significa que el día de mañana seguro Brasil estará sexto por la forma de crecimiento. Alemania está octavo con 173.000, Turquía está noveno con 141.000 e Irán está décimo con 110.000. De aquí viene comandando por China con el puesto número 11 con más de 84.000 casos, ya superó la cifra de los 84.000 que tenía un buen largo rato que venía bordeando esa cifra,
y hoy día vamos a hablar un pedacito sobre eso. Y está en el puesto 11 China. Luego, un grupo de países que están comprendidos entre India, Canadá y Perú, con 74.000 a 72.000, más o menos. El caso de India llama la atención porque India es el segundo país más poblado del mundo. Entonces, lo que no es lo mismo los casos que yo puedo verlas en un país como Ecuador, que nosotros tenemos una población de 17 millones de habitantes, a un país como la India, que tiene una población alrededor de 1.000 millones de habitantes. O sea, las diferencias son abismales. Por ende, hemos visto cómo la India ha presentado una curva acelerada en este tiempo. Luego vienen un grupo de países, entre ellos Bélgica, Holanda y Arabia Saudita, y que ya próximamente México comienza a ingresar, que bordean entre 53.000 a 36.000 casos. Un poquito más distante, un grupo de países como Pakistán, Chile, Ecuador, Suiza, que tienen entre 32.000 a 30.000. Y bueno, estamos allí en ese grupo nosotros, si tomamos en cuenta las cifras oficiales. Y luego nosotros siempre comentamos lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, si tomamos en cuenta como referencia, siempre aclaro eso porque alguien me dijo una vez, doctor, usted dijo Estados Unidos, eso no es Latinoamérica. Por supuesto que no, pero lo tomamos en cuenta como referencia porque aunque no sea Latinoamérica, pero verán que el idioma más hablado en Estados Unidos, después del inglés, es el español. O sea, tenemos mucha vinculación, muchos contactos con el pueblo norteamericano, y estoy seguro de que la gente que está conectada aquí, como mínimo, debe de tener un familiar que vive en Estados Unidos, como mínimo. ¿Sí? Lo digo esto porque es la época de la migración, de la época de las crisis nuestras, ¿sí? Tanto en los años 70, 80 como en los años 90. ¿Sí? Y bueno, creo que ahorita viene otra crisis, pero como todo el mundo está en crisis, no creo que sea buena idea migrar. Entonces, cuando en Estados Unidos ya superaron el 1.367.000 pacientes positivos, tenían 82.246 pacientes fallecidos. Brasil, con 177.000, tiene 12.404 personas fallecidas. Perú, con 72.000, tiene 2.057. Perdón. Si ustedes comparan, solamente para que tengan referencia nuevamente, Brasil tiene 177.000 pacientes contagiados, tiene 12.000 pacientes fallecidos. Perú tiene un poquito menos, tiene el 40%, tiene 72.000. Pero en 72.000 tiene 2.000 pacientes. ¿Qué significaría? Que si Perú tuviera el doble, o sea, 144.000, pudiera tener más o menos 4.100 pacientes fallecidos. Y si subiera un poquito más, redondearía en los 6.000 pacientes. Significa que para el número que tiene Brasil, si Perú lo estuviera alrededor de la mitad de pacientes que tiene Brasil. Eso que nos hace entender que la letalidad en unos países está muy, pero muy avanzada o muy alta, y en otros países la letalidad es mucho menor. ¿Sí? Recuerden que la letalidad es la cantidad de pacientes que fallecen directamente por un problema específico, que en este caso el problema se llama COVID-19. México, superando los 36.000, tiene 3.573 personas fallecidas, Chile 31.721, 335, y nosotros que entramos aquí, arriba, abajo, todo eso, porque nos han cambiado tanto las cifras, que ahora estamos con 30.419 y en teoría 2.327 fallecidos, más 1.544 que tiene mucho que ver con nosotros. Luego Colombia, con 12.272, tiene 493. República Dominicana, con más de 10.000, tiene 402. Panamá, con más de 8.616, tiene 249. Y si ustedes analizan un poquito lo que ha pasado en Panamá, podrían ver que Panamá sí está entrando. Yo ya les vengo avisando algunos días, ¿no?, que lo de Panamá es bastante interesante, porque diera la impresión que ellos están entrando ya en una meseta, ¿no? Pero no sé cómo las cosas se están llevando a Panamá. Yo tenía a alguien que se conectaba acá de Panamá, y de pronto, si está conectada, si nos pudiera contar algo de lo que ocurre en Panamá, nos encantaría conocerlo, por supuesto que sí. Y bueno, con 8.616 tienen 249 pacientes fallecidos en Panamá. En Argentina, con 6.563 casos, tienen 319 personas fallecidas. ¿Sí? Bolivia, con 2.831 casos, tienen 122 personas fallecidas. Y
Cuba, con 1.804 casos, tiene 78 personas fallecidas. He decidido agregar a esta lista a Costa Rica, a Paraguay, bueno, Paraguay ya estaba agregado, a Uruguay y a Venezuela, que ya estaba agregado también, para llevar la referencia de los países que tienen los mejores estándares, por ese caso. Bueno, aquí en teoría Nicaragua también tiene unos buenos valores, estuve viendo, pero pasa algo con Nicaragua, que lo mismo sucede algo con El Salvador. Entonces lo dejamos de lado. Costa Rica tiene 800 casos positivos y tiene 7 fallecidos. Quisiera repetirlo de nuevo. Tiene 800 casos de casos positivos y tiene 7 fallecidos. O sea, en este momento Costa Rica, para tener una idea, si ellos, solo para redondear, si tuviera 800 casos y tuviera 8 fallecidos, solo para redondear, perdonen por hacer esto muy ligero, tratándose de vidas humanas, pero solo es un análisis matemático. Pero si Costa Rica tuviera 800 casos y 8 personas fallecidas, significa que ellos están alrededor del 1% de letalidad. El 1%, o sea, imagínense eso. Digo eso porque nosotros, en el mejor de los escenarios, estamos alrededor del 7-8% y en el peor de los escenarios estamos alrededor del 17-18%. O sea, miren la diferencia. Paraguay con 737 casos tiene 10 personas fallecidas. Uruguay con 717 casos tiene 19 personas fallecidas. Y Venezuela con 423 casos tiene 10 personas fallecidas. Con Venezuela también podríamos hacer algo similar, pero igual la letalidad es un poquito mayor. Porque si Venezuela tuviera 400 casos y hubieran 40 personas fallecidas, estamos hablando del 10%. Si hubiera 20, hubiera el 5%. Y al haber 10, estamos hablando que está por encima de casi los niveles que tiene China. O sea, 2.5, 2.7 casos de letalidad, que es lo que manejó China y que fue la información que nos dio. Porque China nos dijo que no superaba una letalidad del 3%, si ustedes recuerdan al inicio. Y nos manejamos con eso. Pero nos hemos dado cuenta, la letalidad es tan variable como dependiendo el país en donde llegue. Es muy variable, muy variable. Muy bien, eso era una información en lo que tiene que ver a la estadística. Vamos a entrar a hablar en el rincón médico de un artículo que podría causar un poco de conmoción inicialmente leyéndolo, pero sí sería interesante desmenuzar todo el artículo para ver qué es lo que está pasando. Entonces, coronavirus en China lanza una nueva alerta porque aparecen nuevos casos de brotes en Wuhan, en la ciudad donde empezó todo. Pero a raíz de esto sale este otro artículo, porque si uno ve solamente intenta ver el claro oscuro, lo negro o lo blanco, se diluye y puede empezar a ponerse incluso hasta nervioso. Pero en este otro artículo dice el plan de la ciudad de Wuhan para hacer pruebas de coronavirus a sus 11 millones de habitantes. Más o menos viven entre 11 a 13 millones de habitantes, o sea, es una ciudad cosmopolita bastante grande. Si Wuhan estuviera acá en Latinoamérica, estuviera entre las primeras ciudades más grandes de acá, ¿sí? Creo que solo le ganaría el DF, Sao Paulo, me parece, ¿sí? Probablemente Lima, ¿sí? Y estaría a la par de esas ciudades, ¿no? Bogotá, un poquito más lejos todavía, ¿sí? Y Buenos Aires también, porque en Capital Federal viven menos de 5 millones, pero en el Gran Buenos Aires sí, la cifra podría estar allí, pero de todas maneras, o sea, quiero dar a entender que no es una ciudad pequeña, ¿no? Wuhan es una ciudad relativamente grande, grande y muy grande. Estamos hablando de 11 a 13 millones de habitantes. Entonces, a raíz de lo que ha ocurrido ahora, y eso es interesante porque vamos a comentar el artículo mejor. La ciudad china de Wuhan está planificando hacer pruebas de COVID-19 a toda su población estimada en 11 millones de habitantes. El plan está en fase inicial en todos los distritos de Wuhan y se les ha pedido que entreguen detalles de cómo pueden hacerse estos test en 10 días. En 10 días, escuchen esto. O sea, allá está empezando testear, o sea, hacer test a 11 millones de personas en 10 días. En una matemática simple significaría que ellos van a testear 1 millón de personas en cada día. Pero, o sea, sería interesante entender la magnitud de eso. Ahora, todo el mundo dirá, es China, esto, lo otro, por acá y por allá, o sea, justificativos hay. Y nuevamente, podemos ver que acá se pierde tanto dinero en tantas cosas. Se paga deuda externa cuando usted tiene que pagar, se hacen compras con sobreprecios del como bajito 40%, si es que no son el 500%, ¿sí? Entonces,
Este país no es pobre, este país tiene recursos. Lo malo es que están mal administrados, están mal enfocados y se están diluyendo por otros lados. Pero miren la capacidad que tiene y la inteligencia que hay, porque nuevamente ven que están intentando darse un brote, que es lo que manda la realidad de las cosas. Señor, haga usted pruebas, contenga y mitigue, ¿sí? Y de una u otra forma facilite para que todas las posibilidades se den para que eso no se amplifique. O sea, no hay que ser, nuevamente, siempre aplico esa palabra de erudito, pero es que no hay que ser erudito para llevar adelante los planes. La decisión fue tomada después de que la ciudad se detectara por primera vez el virus hace unos meses y se registrara 6 nuevos casos durante el fin de semana. Este fin de semana que pasó registraron 6 nuevos casos. Miren lo interesante de esto. Entonces, Juan, que estuvo bajo una estricta cuarentena durante 11 semanas, ¿sí? 11 semanas, que son 77 días, comenzó a levantar las restricciones el 8 de abril. Por un tiempo la vida pareció haber vuelto a la normalidad con la reapertura de las escuelas, negocios, transporte público, retomando lentamente sus operaciones. Pero tras detectarse un nuevo foco de casos, todos en el mismo conjunto residencial, el regreso completo a la normalidad está amenazado. Entonces van a hacer lo que ellos denominan la batalla de los 10 días. Van a testear a toda la población, 11 millones de personas, durante 10 días. O sea, casi 1.100.000 personas por día, para ponerlos ya en números reales. Y esto lo van a realizar con todas las herramientas que a cargo tienen esto. En todo caso, ellos han señalado, la ciudad está dividida en distritos. Cada distrito es responsable de diseñar su propia estrategia basada en el tamaño de su población y en si está experimentando o no un brote en este momento. Cosa que me imagino yo, viendo cómo aparecerían los resultados, ellos harían una cuarentena de distrito intentando contener eso. Es bastante interesante, porque nuevamente nosotros que estamos viviendo la cuarentena sabemos lo desesperante y angustiante que llega a ser esto. Yo, obviamente que ellos también lo saben, estuvieron 77 días. Entonces las medidas que están tomando me parecen de lo más interesante, de lo más preciso y sobre todo de lo más imitable en todo lado. Bueno, esto va a estar a cargo de responsables de la Universidad de Wuhan y señala que un gran porcentaje de la población, que son entre 3 a 5 millones, ya se ha hecho la prueba, por lo que Wuhan es capaz de hacérsela entre 6 y 8 millones restantes en un periodo de 10 días. Para poner esta información en contexto, ellos hacen esta relación. Pensemos que en Estados Unidos hace ahora cerca de 300.000 pruebas por día, según lo dijo la Casa Blanca. Hasta la fecha ha hecho casi un total de 9 millones de pruebas, Estados Unidos. Entonces Wuhan fue donde se originó todo esto y ellos piensan hacer lo mismo en 10 días. Si se dan cuenta, nuevamente. Y verán que el músculo financiero y económico que tiene Estados Unidos no lo puede tener nada, porque encima ellos tienen la máquina de crear los dólares, entonces ellos pueden inundar con dólares y pueden hacerlo. O sea, usted me refiero a cualquier persona que tenga aquí en Ecuador un negocio que digamos que alguien vendiera las pruebas y Estados Unidos con sus dólares hechos en una maquinita, porque no tiene ningún respaldo de otro tipo, viene y dice, le compro sus pruebas y usted se los va a vender gustosamente. Pero aún con todo ese músculo económico, ¿sí? Las pruebas que ha hecho los Estados Unidos hasta el momento son 9 millones de pruebas, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan hacer ellos en el transcurso de 10 días? Me parece interesante, ¿no? Entonces, entendamos nuevamente por dónde tienen que ir las recomendaciones, por dónde tienen que ir las situaciones. Entonces, sobre todo para lo que corresponde a los municipios, a las prefecturas, entendamos que todo lo que nosotros querramos hacer en cuanto a levantar semáforos tienen que ir a la par con buena información que se brinde desde el punto de vista estadístico y la posibilidad de contar con esto, ¿sí? Los anticuerpos, bueno, eso era por un artículo. Ahora otro artículo es en lo que tiene que ver con los anticuerpos como otra esperanza para combatir el coronavirus. Después de esto voy a hacer un pequeño comentario que me parece bien pertinente y oportuno manifestarlo. Pero los anticuerpos son elementos proteicos que se producen en nuestro organismo cuando nuestras células de defensa se enfrentan a un virus nuevo, como en este caso. Entonces, cuando mi sistema inmune reconoce el virus nuevo, comienza a producir anticuerpos. Entonces, también se intenta utilizar esos anticuerpos ya producidos
para poder, por ingeniería molecular, utilizarlos y estos que me sirvan para llevar adelante el tratamiento. Vamos a desmenuzar un poquito el artículo para ir entendiendo. Estos anticuerpos, valga decir, son moléculas diseñadas y producidas en laboratorios que buscan reconocer y unirse de manera específica a estructuras, que en este caso corresponden a partes vitales del virus, ¿sí? Recuerden que dentro de la superficie del virus hay moléculas proteicas que de una u otra manera sirven para que sea la llave de entrada a las células específicas. Entonces pueden bloquear eso y de una u otra manera van a interferir para esto. Dicho eso, primero los estudios lograron identificar un anticuerpo monoclonal humano que impide que el SARS-CoV-2 pueda infectar a las células cultivadas, lo que supone un primer paso para desarrollar un tratamiento con la enfermedad. Esto apareció en una revista que se denomina Nature Communication y allí se sacó la información. Con este descubrimiento a cargo, investigadores de la Universidad de Utrecht y de Harvard Biomed, el laboratorio, desarrollaron anticuerpos humanos para tratar o prevenir enfermedades respiratorias COVID-19. Esta investigación es continuación del trabajo que nuestros grupos han realizado en el pasado con anticuerpos que tienen como blanco el SARS-CoV, que fue de la pandemia que tuvimos en la década anterior. Ya sería, si tomamos en cuenta que estamos en una nueva década, ya sería en la primera década de este siglo, ¿sí? Y que fue específicamente en la lucha entre el 2002 y 2003. No sé si recuerdan esos casos del SARS que fue en esa época y luego tuvo un rebrote a final de la misma década, ¿no? Entonces están avanzando sobre eso y están difundiendo aquello. También están a cargo investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos, de Gante en Bélgica, y también van adelante con ello, que esperemos que sirvan. Ahora, concomitante a esto, yo ya les había hablado sobre el tratamiento de lo que tiene que ver con el suero autoconvalescente, que es aquella posibilidad que se da con las personas que tuvieron el COVID-19, que no ejerció mayor problema sobre ellos y que luego pueden donar su sangre y sacar un suero específico que sirve allí. De las experiencias que estamos viendo hasta ahora, y les puedo hablar al menos por el conocimiento directo de tres casos, el tratamiento con suero autoconvalescente ha demostrado una efectividad muy, pero muy real, ¿sí? El problema es hacerlo, sacar el suero, y el problema también, obviamente, es tener la suficiente capacidad para poder aún administrarlo. Me refiero que ahora tengo entendido que no lo pueden, o sea, una seguridad social o el ministerio no podría tener acceso a eso. Esperemos que sí lo pueda tener. Entonces, de pronto, el intentar comprarlo podría estar fuera de nuestro presupuesto. ¿Y qué es interesante esto? Que mientras más personas puedan aportar con suero autoconvalescente, acá en la ciudad de Puerto Viejo, Solca Puerto Viejo, a cargo del doctor Danilo Navarrete, hematólogo jefe, está llevando adelante esto y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Por eso aspiramos que dentro de poco puedan cruzar el suero también y la gente del Ministerio de Salud Pública pueda salir beneficiada. Así que el principio es el mismo y les puedo decir al menos de 3 casos directos que conozco que los resultados son muy alentadores, exageradamente alentadores, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo? Estamos viendo, lastimosamente, y ya voy a hablar en el siguiente punto, en cuál es el protocolo para hacer un ensayo clínico en humanos, así se llama el artículo, pero solamente para tenerlo presente, estamos haciendo una especie de error-acierto en cuanto a medicina con al menos 2 colegas, pero uno específicamente, sí, un doctor que es médico familiar, en cuanto a tratar con un fármaco que se llama ivermectina. Y nuevamente estamos comprobando que da una mejoría bastante interesante. Sin embargo, ojo, esto es especulativo por si acaso, no es que la gente tiene que salir a comprar y dar nada porque pudiera llegar a ser tóxico, también recuerden eso. Entonces nosotros queremos comprobar si las imágenes, que yo soy imagenólogo, que tenemos previo al tratamiento y las imágenes posteriores al tratamiento, al menos en imágenes pudiéramos decir que pudiera ser interesante la utilización de esto. Entonces vean cómo
el día a día nos está dando siempre posibilidades de una u otra acción. Digo esto porque de pronto mucha gente ya está infectada y salió del problema y podría dar una mano para el suelo autoconvalecente. Le digo, si usted, señor, señora, usted sufrió el COVID-19, superó el COVID-19, ya tiene negativo las pruebas, puede comunicarse, puede escribirme, que yo le paso el contacto del doctor Danilo Navarrete para que pueda ayudarnos a ayudar, ¿sí? Igual también sepan ustedes que los bancos de sangre están desabastecidos completamente, y es obvio, porque la gente no puede salir, pero las personas que están dentro de sus posibilidades poder donar sangre, pero para otros fines, también ayuden con eso. He visto los dramas de mucha gente que no pueden conseguir una o dos pintas de sangre para poder llegar a una cirugía, y la verdad es lamentable porque obviamente si no entra con las condiciones adecuadas no podrían operar a esas personas y podría su vida correr mucho riesgo. Así que si dentro de las posibilidades están poder entregar pintas de sangre, donar, sería interesante. Y si usted, señor o señora, sufrió COVID-19 y ya superó el problema, póngase en contacto en Solca, Puerto Viejo, en Guayaquil también están reclutando, tengo entendido que en Quito quizás también, pero les hablo acá del medio local con el doctor Danilo Navarrete, hematólogo jefe del servicio de hematología en Solca. Muy bien. Ahora, ¿por qué yo les digo que lo que les mencioné de estos símiles son todavía cosas empíricas, pero que al menos uno quiere tener una connotación de que funciona o no? Cuando tú quieres hacer un estudio, tienes que tener un protocolo para ensayo clínico en humanos. Entonces, ese protocolo tiene que sufrir algunas consideraciones importantes. Esto lo hemos hablado algunas veces, pero voy a valerme un artículo que salió publicado hoy día en El Espectador de Colombia sobre el protocolo, cuál es el protocolo para hacer ensayos clínicos en humanos. Entonces, algunos médicos participan y comentan lo que deben hacerse. Entre los médicos que participan están médicos, oncólogos clínicos, médicos de medicina interna, médicos inmunólogos, ¿sí? Entre otros tantos, ¿no? Y todo surge a partir de que en Bogotá hubo un grupo de gente que comenzó a utilizar el dióxido de cloro en pacientes para ver que funcionaba. Entonces se encendieron las alertas, las alarmas, y dijimos, a ver, momento, hagamos las cosas bien. Entonces, cuando uno quiere valorar, ¿sí? Si funciona o no funciona algo, tiene que hacer lo que se denomina un estudio a doble ciego. O sea, un grupo de la población recibir eso, otro grupo no recibir eso. Pero en el caso de lo que más tiene relación a esto, cuando yo incluso necesito llegar a la posibilidad de tener la aplicación de vacunas y ese tipo de cosas, esa medicina tiene que, o ese tipo de tratamiento, tiene que pasar por fases. Entonces, la fase 0, el propósito es ayudar al proceso, esto puede variar ligeramente entre países, pero más o menos va a la par. La fase 0 lo que se busca es ayudar que el proceso de aprobación del medicamento se haga con la mayor agilidad, se busca determinar cómo actúa el medicamento en el cuerpo humano y cómo responden las células de la enfermedad al medicamento en el cuerpo humano. Fase 0. Fase 1, se evalúan los efectos secundarios en pacientes sanos para determinar las dosis mayores que pueden suministrarse de forma segura de un nuevo tratamiento sin causar eventos adversos graves. Y se pueden trabajar con grupos de 20 participantes dependiendo de cada estudio. Una fase 2 consiste en comparar el medicamento con otro o un placebo. Un placebo es aparentemente es un medicamento, pero no es nada. Pueden ser pastillas de dulces, etc., ¿no? Y se ensayan diferentes dosis dependiendo de la enfermedad. Muy bien. Luego, esto por ejemplo es muy habitual en los fármacos oncológicos, tienen que cumplir la cabalidad de esto, los que se utilizan en las terapias para el cáncer. Luego, la fase 3 significa que se demostró que hay alguna efectividad en el medicamento y que es seguro. Los estudios clínicos en fase 3 comparan la seguridad y eficacia del tratamiento estudiado con el tratamiento estándar actual y se estudian sus efectos secundarios a gran escala con dosis específicas y durante periodos prolongados. Esto es lo que se está haciendo en las vacunas, intentando acortar fase 2, fase 3 para poder salir adelante en el tiempo. Es lo que están intentando hacer. Luego de la fase 3, en muchos países piden la aprobación del órgano competente, que varía en cada uno, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una organización en Estados Unidos que maneja lo que es las drogas y alimentos, y esa es la que se encarga de aprobar y no. Entonces, que entra a fase 4,
Se estudian los medicamentos que ya han recibido la aprobación de la entidad reguladora. Estos están disponibles para la práctica clínica, pero se pueden requerir más estudios para responder a preguntas que hayan quedado pendientes. O sea, ya comienza de una otra manera allí, pero todavía tiene un pequeño stop. Eso hacen en Colombia, es muy similar a lo que se hace acá, es muy parecido a lo que se hace en otros países, como por ejemplo el mismo Estados Unidos. Muy bien, esa era la información que para mí era bastante interesante poderlas traer acá. Y ahora voy a leerles porque me parece que han publicado algunas cosas. Así que vamos a tomar en cuenta aquello para que ustedes puedan acompañar esta charla y ya sea con sus opiniones, comentarios, sugerencias, ¿sí? Particularidades, todo es válido dentro de lo que se guarda el respeto, no hay ningún problema. Entonces vamos a darles a conocer. Así que voy a proceder a leer lo que escriben gustosamente. Bueno, vamos a empezar acá. Diana Mera manda saludos como siempre. Gracias, señora Diana, un gusto. Igual el colega José Roberto Rodríguez Lor manda saludos. Me preocupa Manabí, de manera especial Puerto Viejo. Sí, la verdad que preocupa lo que pasa acá en Puerto Viejo, sobre todo porque disparamos los casos hace rato y todo eso. Y hay focos muy concentrados acá en ciertos sectores como el San Pablo, Andrés de Vera, y los focos que existían en Pico Asá se han ido diluyendo. Pero al haber concentración de focos significa que el riesgo aumenta considerablemente. Y todo el sector de el San Pablo, la ciudad de La Pacheco, es un sector que de una u otra manera están muy concentrados los casos. Miren lo interesante que hubiera sido tener una aplicación para conocer, en Santiago la tienen, en Santiago de Chile, sí, y en otras regiones de Chile tienen aplicaciones con mapa georreferencial de los casos, no los nombres de las personas obviamente, porque eso se guarda, pero sí de los puntos calientes que se llaman. Entonces usted sabe si vive en tal ciudadela, en tal distrito, si es punto caliente o no. Y bueno, puede ayudar o servir. Hubiera sido interesante aquello. Pero no se lo hizo, así que tenemos que adaptarnos a lo que está ocurriendo. Livia Rosa manda saludos desde Nueva York. Esperemos que las cosas en Nueva York puedan estar más controladas. Ampari Arteaga manda saludar como siempre, muchas gracias. Jairo Cruz desde España nos dice: sería interesante que se tocara el tema de las secuelas del COVID en los pacientes recuperados. Un pequeño apuntó con respecto a la letalidad entre América Latina y Europa, y es porque en Europa tienen mucha población de adultos mayores. Es una cosa bastante interesante lo que está comentando aquí nuestro amigo desde España, porque es verdad, lo que puede ocurrir con las secuelas en muchas personas, que aún no lo sabemos, pero ya podríamos comenzar a comentarlo. Entonces, si Dios lo permite y el día de mañana llevamos adelante esto, va a ser el primer tema que vamos a topar, ¿sí? Y lo voy a poner acá para no olvidarlo, obviamente. Así que permítanme un minutito para no perder eso, porque si no, ya saben, la mente tiene a veces alma traicionera y bueno, podría darse el caso, ¿no? Entonces, pero sí es interesante el punto de las secuelas que podrían darse con todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Ya, ahí sí está. Muy bien, acá alguien más también ha comentado. Bueno, se ha unido Richard Pinargote Jr., Lupe Gisela, Tatiana de Salas, y Tatiana de Salas manda saludos. Vamos a ver si por acá se me queda algo pendiente. Y veamos si por acá se queda algo pendiente. Ampari también. No, parece que no, perfecto. Muy bien, entonces les comento que cada día van apareciendo también alternativas para tratamiento. Y yo, acá dice Lupe Gisela, doctor, que dice unas 6 noches que hay de verdad en el uso prolongado de mascarilla, hay problema de cefaleas. Sí, que si en 6 noches que hay de verdad, no entiendo bien la pregunta, voy a intentar que si yo utilizo mascarillas 6 noches seguidas, sería así, que podría dar cefalea, la asumo así. Bueno, hay mascarillas que ajustan demasiado, ¿no? Y obviamente esto puede sentir molestia para la persona que las usa. Hay tics para aquellas mascarillas que se colocan en la oreja, eso puede producir mucha molestia en las orejas, ¿sí? Ya vemos personas que tenemos las orejas sensibles, entonces de una u otra forma nos va a molestar. Y si usted tiene una molestia acá, no es nada raro que eso se traduzca en un problema tensional y podría haber una cefalea tensional. Pero me dicen el uso prolongado.
Sí, el uso prolongado puede producir connotaciones, pero en lo que tiene que ver a la capacidad de la mascarilla. Ahora, ¿quién tiene que usar prolongadamente? Me imagino que la gente que trabaja y que trabaja en este tipo de cosas y obviamente que por su situación, hablo por ejemplo de la gente que trabaja en primera línea, que de una u otra manera tienen que estar cubiertos y no se cambian hasta que no se vayan, o sea, no sacan su ropa o su equipamiento de protección personal hasta que no acabe su jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de estas cosas sí pudieran llegar a afectar, ¿sí? Porque a uno llega un momento de irritabilidad y obvio que pudiera condicionar a que pueda presentarse cefaleas, pero más de carácter tensional, o sea, por la tensión. Tatiana de Salas dice, doctor, ¿por qué hay personas de la tercera edad que salen victoriosas y por qué personas con menos años no salen victoriosas? Para que alguien pueda llegar a fallecer depende de 3 factores, ¿sí? El huésped, el virus, en este caso el virus, pues sería el germen, y el entorno. El entorno son todas las cosas que se puedan hacer allí. Voy explicando. Yo, por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo 46 años, no tengo problemas respiratorios, pero tengo un índice de masa corporal algo elevado, o sea, soy un poquito obeso y soy diabético. Entonces, si a mí me agarrara el COVID-19, es probable que frente a otra persona de mi misma edad y que no tenga ni diabetes ni obesidad, le trataría. Esas son las condiciones que yo como huésped aporto, definitivamente. Son condiciones muy diferentes entre uno y otro. Luego están las condiciones del virus. No es lo mismo que yo me haya contagiado, ¿sí?, en un lugar donde esté constantemente recibiendo el virus. Por ejemplo, me toca cuidar a alguien que está contagiado, esa persona no usa mascarilla, utiliza nebulizadores, yo entro sin protección y estoy ahí 8 horas al lado de esa persona. Obviamente que la carga viral que ingresa inicialmente y la carga viral que va a tener en mi cuerpo va a ser mayor que si yo inconscientemente haya pasado por un lugar donde alguien dejó una réplica, una pequeña partícula de réplica de virus por ahí y yo inconscientemente me toqué acá y ingresó. Sí, es una carga que entra de otra manera y probablemente haga una carga viral también diferente, ¿sí? Eso allí. Y obviamente hay que ver el virus, qué tan lesivo se comporta conmigo. Esas son las características propias. Y luego el entorno, que significa que mucha gente se enferma, se complica, yo puedo llevarla a un centro hospitalario, cuenta con la medicina que pudiera recibir en su determinado momento, incluso medicina de punta, y obviamente la respuesta pudiera llegar a ser satisfactoria. Entonces, todos vamos a responder diferente. Es por la misma razón que cuando uno toma un medicamento, a algunos les hace alergia y a otros no les hace alergia, ¿sí? Nuestro cuerpo, el virus y la capacidad de respuesta que pueda existir, todo eso influye para que algunos puedan salir victoriosos, como dice usted, y otros lastimosamente no, ¿sí? Muy bien. Marcelo Sánchez ingresó a ver esto y creo que, bueno, hoy día sí lo cumplimos el propósito de hacerlo corto, y corto entre comillas, porque son casi 45 minutos. Bueno, un poco menos, 38, pero al menos ha sido más corto. Voy a llevar adelante este control y cuando tenga noticias de lo que les he comentado con estos otros tratamientos, se los voy a hacer conocer. Por lo pronto, yo veo, así como hay gente que no ha salido victorioso, también tenemos gente que, gracias a Dios, hemos podido sacarlas victoriosas, y ya me meto yo en la colada de hemos podido, porque hemos dado tratamiento para muchos de ellos, y la verdad que manejando las pautas adecuadas y viendo los momentos de alerta, hemos podido conseguirlo. Con un grupo de personas, aún viendo todo eso, la lucha ha sido infructuosa, pero tenemos la satisfacción también de poder arrebatarle al COVID-19 y a la muerte sobre todo a muchas personas, y eso de una u otra manera nos hace sentir muy felices. Bueno, espero que el resto de la noche lo puedan pasar muy bien, dentro de sus posibilidades puedan relajarse, algo desestresarse, pero sobre todo tener paz mental, tener tranquilidad en su interior, porque es la primera arma y la primera herramienta importante que tienen que utilizar para combatir el COVID, fuera de lo que siempre estamos hablando. Gracias, doctor. Disculpe, ¿qué hay de cierto en utilizar aspirina? ¿Funciona o no? Lo de la aspirina es muy variable, sí, pero así una prueba contundente que se diga que funciona al 100% no tenemos.
Pero nuevamente, ¿para qué utilizaría aspirina en una persona que no tenga síntomas serios o peor aún que no tenga síntomas? Entonces tendríamos que ver en qué momento la podría utilizar. Así como los anticoagulantes, los corticoides, en fin, en determinados momentos sí habría necesidad incluso de utilizarlos, en otros momentos no habría esa necesidad, ¿sí? Dicho esto, espero que puedan pasar bien el resto de la noche, si Dios lo permite, y si de pronto tenemos con qué aportar el día de mañana nos veremos, si no, podría ser el día jueves. Que la pasen muy bien, gracias por compartir esto, gracias por estar presente, gracias por colaborar con sus opiniones, que para mí también sirven de mucho porque me siento también estimulado por la presencia que ustedes puedan llevar adelante. Un abrazo virtual gigante, que lo puedan pasar bien, bendiciones, creyentes o no creyentes, y bueno, las mejores vibras para cada uno de ustedes. Cuídense, chao.